El ejercicio que vamos a resolver lo preguntaron en el examen de acceso a la Universidad de la Comunidad del País Vasco durante la convocatoria ordinaria del curso 2021. Es una pregunta de probabilidad. El enunciado nos ofrece 6 sucesos distintos y nos preguntan por 3 probabilidades que tenemos que hallar a partir de los datos que nos da. Primera pregunta. Sabemos que la probabilidad de A es 0,5, la probabilidad de A unión B es 0,7 y la probabilidad de A intersección B es 0,4. Halla la probabilidad de que ocurra B. Creamos un diagrama de Venn para ver más fácilmente la propiedad de la probabilidad de la unión de sucesos, que es la que vamos a necesitar. Tenemos los sucesos A y B que no tienen por qué ser incompatibles entre ellos. La idea de incompatibilidad se refiere a si la intersección entre los sucesos es el conjunto vacío o no. Entonces, dos sucesos son compatibles cuando hay al menos un suceso elemental común a los dos. Es el diagrama de la izquierda, y la parte común es A intersección B. Y dos sucesos son incompatibles cuando la intersección entre ellos es el conjunto vacío. Sabemos que los sucesos de este apartado son compatibles porque uno de los datos es que la probabilidad de A intersección B es 0,4, lo que sería imposible en los dos sucesos incompatibles de la derecha. La propiedad de la probabilidad de la unión de dos sucesos se representa probabilidad de A unión B es igual a probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de A intersección B. Fijaos que esta fórmula sirve tanto para sucesos compatibles como incompatibles, ya que la única diferencia es que el último sumando, el de la probabilidad de la intersección, en sucesos incompatibles es 0. Vamos a ver también el sentido que tiene la fórmula. La probabilidad de la unión de dos sucesos A y B es la suma de la probabilidad de A más la probabilidad de B, porque la unión es la suma. Sin embargo, cuando los sucesos son compatibles y sumamos la probabilidad de A más la probabilidad de B, veis que la zona común se ha sumado dos veces, una al calcular la probabilidad de A y la otra al calcular la probabilidad de B. Por lo tanto, como hemos sumado dos veces la misma zona, tenemos que restar una de ellas, y esa es la razón de restar la probabilidad de A intersección B. Lo que necesitamos en este primer apartado es la probabilidad de B. Despejamos de la fórmula de la probabilidad de la unión y queda probabilidad de B es igual a probabilidad de la unión menos probabilidad de A más probabilidad de la intersección. Tenemos los tres datos que necesitamos. La probabilidad de A unión B es 0,7. La probabilidad de A es 0,5 y la probabilidad de A intersección B es 0,4. Operando, la probabilidad de B es 0,6. Segunda pregunta. Sabemos que la probabilidad de C es 0,4, la probabilidad de D es 0,3 y la probabilidad de C unión D es 0,5. Halla la probabilidad de que ocurra C sabiendo que no ocurre D. Nos piden una probabilidad condicionada. Sabemos que no ocurre el suceso D, es decir, ocurre el suceso contrario de D, y nos preguntan cuál es la probabilidad de C en este caso. Para la probabilidad condicionada se aplica el teorema de Bayes. Se representa P y entre paréntesis el suceso que queremos que ocurra, la C, una barra, y el suceso que conocemos, el contrario de D. Y su fórmula es un cociente, cuyo numerador es la probabilidad de la intersección de los dos sucesos, C y el contrario de D, y en el denominador va la probabilidad del suceso que conocemos, el contrario de D. Vamos a ver cómo obtenemos estos dos datos. Primero el numerador. Vamos a representar C intersección no D en un diagrama de Venn. Vemos que el contrario de D es todo lo que no sea D, lo que está pintado en rosa. Por otra parte, C es lo azul. Como queremos que ocurran ambos, la zona común es la media luna morada
que vemos que es el suceso C menos el trozo que es a la vez C y D. Por eso, C intersección no D será igual a C menos C intersección D. Pasándolo a probabilidades, la probabilidad de la intersección entre C y el contrario de D será la probabilidad de C menos la probabilidad de la intersección entre C y D. Ya hemos convertido el numerador de la probabilidad condicionada en una fórmula en la que ya no está el contrario de D, que no lo tenemos entre los datos. Pero aún nos falta una información que no tenemos, la probabilidad de la intersección entre C y D. Para desarrollarla, volvemos a la probabilidad de la unión de dos sucesos que hemos visto en el apartado anterior. Para los sucesos C y D, la probabilidad de su unión es igual a la suma de las probabilidades de cada suceso menos la probabilidad de su intersección. Despejamos esta última probabilidad y sustituimos su desarrollo en el numerador de la probabilidad condicionada. Y en el denominador sustituimos la probabilidad del contrario de D por 1, que es el espacio muestral, el 100%, menos la probabilidad de D. La probabilidad nos queda de esta forma. Sustituyendo por los valores del enunciado, probabilidad de C es igual a 0,4, probabilidad de D es igual a 0,3 y probabilidad de C unión D es igual a 0,5, queda que la probabilidad de que ocurra C sabiendo que no ocurre D es 0,2857. Tercera pregunta. Sabemos que la probabilidad de E es 0,6, probabilidad de F es 0,8 y que los sucesos E y F son independientes. Calcula la probabilidad de que no ocurra ninguno de los dos sucesos. Cuando dos sucesos son independientes, la probabilidad de su intersección es igual al producto de las probabilidades de los sucesos. Si fuesen dependientes, esta probabilidad sería 0. En el caso de los sucesos contrarios es igual. Por eso, lo que tenemos que hacer es calcular cada probabilidad y multiplicar los resultados. La probabilidad del contrario de E es 1, el total, menos la probabilidad de E. Este dato lo conocemos, es 0,6, así que 1 menos 0,6 es 0,4. Hacemos lo mismo con la probabilidad del contrario de F. Es 1 menos la probabilidad de F, que es 0,8. Total, 0,2. Entonces, multiplicamos ambos resultados y la probabilidad de la intersección de ambos contrarios es 0,08.